Hemos llegado a los favoritos del mes. Hola a todos, bienvenidos al canal. Ok, vamos a empezar por lo primero porque obviamente es raro que me vean con el microfonito para mis favoritos del mes. Eventualmente se va a volver como que la norma probablemente ponerme el microfonito. Me estoy buscando uno de mejor calidad, pero por el momento estarán con este microfonito. La cuestión es que está lloviendo horriblemente allá afuera. Y entonces fue así de, ok, es o no grabo del todo mis favoritos del mes, o grabo y me pongo el micrófono. Así que obviamente ya saben, están viendo la situación, es obvia la decisión que tuve, ¿verdad? que tomé. El punto es que estoy aquí muy extremadamente relajada. Me hice unos rolos ahí como para verme más fancy girl, pero obviamente como que no. La cuestión es que este mes fue así medio interesante. Este es el mes de mis cumpleaños, para los que no saben, cumplí el 18 de agosto mis 30 añitos. Y bueno, por lo general tengo la tradición de poner un video acá en el canal para celebrar con ustedes mis cumpleaños. Este año pues no sucedió porque me enfermé. No físicamente en el sentido de que me estaba muriendo, no podía salir de la cama, pero me dio una alergia gigantesca en los ojos y entonces obviamente no podía ver mucho la computadora, no podía salir, no aguantaba el ring light. Ahorita no tengo ring light, por ejemplo, atrás mío, no tengo el arito de luz porque obviamente me molesta el montón de luz en los ojos, entonces estoy así como bien relajada, como les digo. O sea, tengo como que la mitad del equipo off. Entonces, bueno, por esa razón no subí video para mi cumpleaños y por esa misma razón casi no miré cosas, drama, anime, etcétera, etcétera. Casi no miré este mes porque pasé así modo osito, relajada. Y bueno, con la Ariel casi obviamente celebré mi cumpleaños. Hicimos maratónicas de Kingdom, que de hecho voy a hablar de Kingdom exactamente por eso, porque lo disfruté. Pero básicamente me la tomé bastante chill. Y antes de que me enfermara, realmente no tuve como tiempo de ver cosas nuevas, así que me engancharan, porque sí vi otros animes al inicio del mes, pero como que no me convencieron mucho, entonces se quedaron allá en la esquina de los rechazados. Punto es que, bueno, todavía no estoy 100% bien, entonces por eso me la estoy tomando así como bien relax. Así que vamos a comenzar y a ver qué tal nos va. Estoy obsesionada, gente, con mi casamiento feliz o My Happy Marriage. ¿Qué les digo? Es una joya, una joya. Ustedes lo tienen que ir a ver, está en Netflix. Está basado en una novela ligera. Tiene su novela también y tiene su manga. Está en emisión el manga, por cierto, en las traducciones en inglés y en español. Entonces pues van a tener que llenarse de mucha paciencia, gente, porque la verdad que van casi que al hilo de lo que está pasando en el anime. Entonces, si son de aquellas personas que no se pueden aguantar, por el amor a Jesucristo, quédense con el anime y espérense que avance un poco más el manga para que se pongan a leer el manga y ahí se pongan, ustedes saben, con toda la información completa. Tenemos a Miyo Saimori, que básicamente es una mujer, una chavala, porque tiene menos de 20, que está, o sea, nació en una familia que, Dios mío, es lo peor del mundo. O sea, su mamá es un ángel divino. Ella, yo creo que todo mundo ama a la mamá, pero pues la mamá se murió y se quedó con el papá. Y el papá es la persona más detestable, es que uno le quiere tirar la chancleta, así, be gone, andate. O sea, es insoportable el hombre, ¿ok? Él es insoportable,
la madrastra es insoportable y no me hagan hablar de la Kaya, porque la Kaya también es insoportable, es de tirar de 3 millones de chancletas para que deje de joder. Así, en ese sentido se los digo porque de verdad es que la magia es horrible. Pero bueno, entonces ellos le hacen la vida imposible a la pobre Mio. Y la pobre, pues, obviamente, de tanto alboroto de cómo la tratan, tiene un trauma fuertísimo familiar. No puede dormir bien. Todos los que son sus sentimientos los agarra y se los queda muy adentro de su ser. Para todo se disculpa. Y entonces es prácticamente un personaje que tiene una carga emocional gigantesca, que no está bien, no tiene confianza en ella misma, está muy, pero muy triste. Y entonces es un personaje bien sombrío, muy triste, ¿verdad? O sea, yo la verdad, que yo así de que quiero llorar en cada capítulo, pobrecita la mía, o sea, de verdad, es un horror, es un horror. Pero créanme que la mujer tiene un futuro divino por delante, esperemos. Hasta donde va la cuestión, pinta como que sí. No les voy a spoilear lo que pasa en el manga porque ya me lo comencé a leer, entonces voy a pretender demencia y no les voy a decir nada. La cuestión es que la mujer tiene un futuro divino por delante, dice la Cintia, ¿ok? La casan con un tipo que está bien buenote, que se llama Kudo Kiyoka, ¿verdad? Entonces, este brother, divino, espectacular, tiene un pelazo así finito, con su colita, camina todo empoderado. Lo consideran casi que un demonio al brother, porque el tipo es despiadado, pero sí tienen sus momentos lovey-dovey, tienen sus momentos de ositos cariñositos que están ahí y con lo que se dicen y vos decís, ay, qué bonito el amor. Está un poquito débil en algunos lados la animación, pero por lo general es una maravilla. O sea, la verdad está muy bien hecho. Ahora, Trillion Game, la verdad, no pensaba verlo, pero después me quedé así de, esto tiene como que una pinta interesante, así que démosle. Prácticamente seguimos a la historia de dos brothers, que uno es súper astuto y el otro es mega coco en las computadoras, ¿verdad? En la tecnología y todo lo demás. El más es mega coco y entonces los dos se juntan para crear una empresa. Entonces tenemos a Tennoji Haru, que es el astuto, el bombón, si le quieren decir, aunque yo no le veo nada de bombón, pero ustedes díganle bombón. Y tenemos a Taira Manabu, que es el mero mero, la mera yema, el rey, el ingobernable en el área de la computación. El tipo es sabiondo, es un coco, ¿ok? Y entonces estos dos se postulan para trabajar, me estoy muriendo del calor, lo siento, se postulan para trabajar en una empresa que se llama Dragon Bank, ¿verdad? La entrevista de Haru, exitosa, el tipo barrió con los que lo estaban entrevistando. Y después tenemos a Manabu, que el pobrecito se estaba muriendo del nervio, no sabía ni qué decir, ni qué hacer, ni para dónde moverse, si sentarse, si no sentarse. El brother se estaba palmando enfrente de los entrevistadores y obviamente, como era de esperarse, le fue súper mal. Valga la aclaración, la escena de los vidrios es como un tanto loca, pero te da así como el inicio de lo que va a ser el resto de los capítulos, porque Haru está como loquito. La cuestión es que Haru y Manabu se conocían desde antes. Obviamente no sabían que iban a la entrevista los dos, se dieron cuenta mucho después, en el mismo capítulo, pero después. Y entonces ellos eran compañeros de clase y bueno, estaban platicando y entonces le dice Haru, ok, te veo el día de orientación. El maje abre la puerta, no lo mira y dice, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Y ese mismo día les dejó saber al Dragon Bank, nos vemos, brother, aquí no tengo nada que hacer porque no quisiste aceptar a Manabu, entonces bye, chao. Y el brother se fue. Y entonces se encuentran ahí, donde les digo, la escena de las ventanas, y le dice, ¿sabes qué, brother? Vamos a hacer una empresa los dos. Y el otro brother, sin miedo al éxito, le dijo, démosle pues. Y entonces crean su empresa. Y ahí va la cuestión, ¿ok? Este
drama es divertido, pero no divertido de que te vas a morir de la risa y te vas a caer al piso y... No es de ese tipo de divertido. Me refiero, es divertido en el sentido de que gozas la astucia que tiene Haru, las locuras que se le ocurren, cómo va dándole vuelta a la cuestión para llegar a su meta. Aunque en el capítulo que van ahorita en emisión, pareciera que como que el Haru tiene algo ahí malo, pero no sé, porque no les sabría decir, como les digo, está en emisión. Entonces les dejaré saber después. Pero por el momento, el brother me cae bien. Aunque tiene ahí su onda medio por debajera que no me llama mucho la atención y no estoy seguro para dónde va a ir esa cuestión. Pero por el momento, digamos que me cae bien. Entonces, sí, en ese sentido, verlo a él como personaje, la goza. Es divertido, es entretenido. Y Manabu es como el perfecto opuesto. Los dos se complementan porque, como les digo, Haru es astuto, Haru tiene el don del habla, ese brother tiene una labia increíble y obviamente tiene muchas cosas que Manabu no tiene, pero obviamente Haru, pues, a pesar de que tiene todo eso, el magen no es Coco, ¿verdad? Entonces, es Coco en otros sentidos, pero no en el área de la computación, ¿ok? Y entonces el Manabu le apoya en ese sentido y forman un gran equipo los dos, que en medio de todo el caos funciona. Entonces creo que vale la pena que lo vean. El casting está bueno. Ya no sé si aquí me va a caer un dislike, alguien que venga por mi vida, pero vamos a darle sin miedo al éxito, ¿ok? En el elenco tenemos a Meguro Ren y tenemos a Sano Hayato, ¿verdad? Que ellos son los dos principales. Meguro es Haru y Sano es Manabu, ¿verdad? Pienso que tanto en el tema de las facciones como del tamaño de ellos dos, que uno es más alto, el otro es más chiquito, uno tiene una voz más, unas facciones más angelicales en su cara, que en este caso sería Sano, Manabu. Y Haru tiene ese aire de picarón en la cara y eso va para Meguro Ren, ¿verdad? Este brother es un idol y mucha gente dice, ¿sabes qué? Los idols actuando, tengo mis reservas porque no actúan bien, bla, bla, bla. Y sí, en muchos casos eso es un hecho y al que le vaya a doler, que le duela, bye, chao. Pero es la verdad, hay muchos idols que de verdad que no saben actuar o que se miran ridículos porque caminan como modelo. No les voy a decir ahorita quién, se los diré eventualmente en otro video. Pero en este caso, este brother actúa de una manera muy aterrizada. Hay muchos idols de verdad que sí actúan bien. Uno de ellos lo tengo por aquí. A mi favorito, el Hollywood star, Ninomiya Kazunari, la leyenda. ¿Ok? Él sí, él es una joya. Si ustedes no han visto a Nino actuar, vayan a verlo porque de verdad no se van a arrepentir. Entonces, en el caso de Meguro Ren, sí, el brother sabe actuar. La verdad que no tengo así como una experiencia gigantesca de todos los trabajos que ha hecho. Apenas lo vi en el trailer del My Happy Marriage y yo así de, esto se mira bueno y el brother se mira creíble, démosle. Me parece excelente. Y en Trillion Game, la verdad que siento que da esas mismas vibras. Esto no es Kingdom de Corea, este es Kingdom de Japón, ¿verdad? Y básicamente es una trilogía, porque tengo entendido que la van a dejar a nivel de trilogía, no la van a seguir. Está basada en un manga bajo el mismo nombre, por si lo quieren checar. Y si no me falla la memoria, también hay un anime. ¿Cuántas temporadas tiene? No lo manejo ahorita, no me acuerdo, se los pondré por aquí. Entonces, ¿qué es Kingdom? Bueno, básicamente ustedes siguen la historia de dos huérfanos que viven en una aldea pero con las peores condiciones del mundo, ¿ok? Y entonces estos dos se vuelven brotherazos del alma, literal, pófilos mágicos. Y entonces uno se llama Shin, que
es mi hermosísimo, el rey que vemos aquí. Y luego tenemos a Hyo, que es Ryo Yoshizawa. Ahora, Ryo tiene 2 papeles en esta película, o en estas películas, porque él hace tanto el papel de Hyo y hace el papel de Issei, ¿verdad? Resulta que él, en la historia, es casi que, bueno, es el gemelo en cuanto a su apariencia física del rey de ese momento, que se llama Issei, ¿verdad? Y entonces, básicamente, a Hyo se lo llevan de la aldea para que actúe como el doble de Issei. Y en todo ese interín, el pobrecito se muere. Shin se da cuenta, obviamente, y va a buscar a Issei, y así comienza la aventura de estos dos. Prácticamente, Shin quiere ser el mejor general del mundo, del mundo, así es como le dice, quiere ser el mejor general del mundo, y básicamente pues trabaja para Issei. ¡Chan! En el camino se encuentran otros personajes que son una joya. Es súper entretenido, tiene sus toques chistosos, tiene sus buenas batallas de acción, y bueno, para los que son amantes de la historia, esto está ambientado en lo que es la dinastía Qin, ¿verdad? En China, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? La primera película, ya sea de una saga, de una trilogía, lo que sea, siempre es como la que te impacta, ¿verdad? La que te queda así como de base. Y de esa base puede irse en picada o puede ser un éxito la siguiente, así tipo a los Samurai X, ¿verdad? Porque los live actions de Samurai X son una joya. Yo los amo todos. Y si no me creen, tengo un video con Lorielka sacando todos los trapos al sol de Samurai X. Vayan a vérselo, dura un montón, así que agarren tecito, chocolate, palomitas y todo lo demás, porque es una joya. Digo yo, ¿verdad? En caso de que la disfruten. Si no la disfruten, pues lo siento mucho. Bye, chao. La cuestión es que sí, Kingdom 1 me encantó. El ending estaba a cargo, o sea, la canción del final estaba a cargo de One OK Rock, Wasted Nights. Y si ustedes han estado aquí, ustedes saben que yo amo freaking Wasted Nights como loca. O sea, si yo algún día, toco madera, espero ir a un concierto de One OK Rock, ustedes no tienen idea, pero yo creo que yo voy a llorar, pero yo voy a sacar el pulmón para cantar con el tacataca Wasted Nights. Y si no la canto ese día me voy a palmar. Pero sí, la cosa es que Wasted Nights es una canción divina y le quedaba tan bien, iba mano a mano con la película. O sea, vos mirabas el trailer y comenzaba Must be something in the water, y entonces era así de oh my god, se viene algo buenísimo, que te daba así pelo de gallina, piel de gallina, y entonces así de esto sí, démosle, sentías el poder. Y entonces vino la segunda, obviamente ya no tuvimos a One OK Rock. Y cuando termina la película, que es la misma canción que ustedes oyen en el trailer, que ni siquiera me va a molestar, se la voy a poner aquí, no me molesté en ir a buscar cómo se llamaba. Yo así de, ¿qué es esto? No, por el amor de Dios, no, porque está horrible. Lo siento, pero es la verdad, está horrible. No es que la canción esté fea, sino que siento que no va completamente con la vibra de la película. O sea, la película termina y querés saber más y querés algo potente, y venís y escuchás la canción cuando están subiendo los créditos y es así de, ay, ¿por qué? Pero bueno, para gusto los colores. No sé si a alguien de verdad le encantó más esta que Wasted Nights, pero yo hubiera preferido 1000 veces que la canción del final,
Y obviamente la canción del trailer ay, no puedo hablar ya, hubiera estado a cargo de One OK Rock. ¿Ven? No solo en inglés, no puedo hablar también en español. Whatever. El punto es que sí, la verdad que no me gustó. Lorielka comparte mi opinión. De verdad que está espantosa la canción. Le quita todo el poder, se lo chupa así, ¡wup! Completo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No sé si quedó largo, no sé si quedó corto. Ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, gente. Punto es que ya dejó de llover. Me estoy muriendo del calor horriblemente. Hoy no saqué mi abaniquito porque pensé en mí ilusamente que con la lluvia se iba a poner súper fresco, pero estoy aquí sudando como loca. Pero bueno, la cuestión es que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, compártanlo si lo quieren compartir. Y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. En otras noticias, antes de que les diga adiós, abrí una cuenta de TikTok por si me quieren seguir en el TikTok. Varios me dijeron así de, ¿abriste TikTok, Cintia? Y yo, no. Pero al final me lo abrí, entonces voy a estar poniendo videos cortitos, previews, cosas así random, cosas de anime. Ustedes saben que yo le hago un poquito de todo en la medida de lo posible y se los comparto, ¿verdad? Entonces me pueden hallar por ahí. Ahí les voy a dejar el link en la cajita de descripción, y si tienen algún comentario, pues por favor me lo dejan también, porque ustedes saben que yo los leo y les respondo. ¡Chachán! Entonces nos vemos hasta la próxima. Bye.